hacerse a la distribución simétrica de Gauss, a la campana de Gauss. Entonces, las colas implican el 5%. Por lo tanto, nuestro nivel de confianza debe ser 95. Ya tenemos el primer dato. El poder hace referencia a qué tanta fuerza de asociación nosotros queremos obtener. Lo naturalmente mínimo que se pone aquí para poder minimizar el error es 80%. Ya tenemos 80%. Ahora, aquí necesitamos algunos datos particulares que su compañero nos va a dar. Él ha hablado de la tasa de deserción. Vamos a hablar con deserción. ¿Ya? Pero también ha hablado de un estudio que debe tener estos datos, que debe tener una tabla tetracórica hecha. Vamos a ver cuál es esa tabla, porque de ahí va a salir el ratio entre los controles y los casos, o sea, la relación que hay entre controles y casos, el porcentaje de los controles expuestos también, y el odds ratio que ha salido en el trabajo. Entonces vamos a pedirle a su compañero que nos muestre su estudio. O a ver, mejor mándame por el chat, por favor, para que lo pueda abrir. Listo. Aquí está, factores relacionados a la no completa, de 3 dosis en mujeres, investigación en Estados Unidos. Es un estudio observacional. Listo. Datos importantes. Los ORs. Acá hay 325 participantes. Ya. 325 participantes. 204 iniciaron la vacuna. Y 159, en este caso, la completaron. Es decir, tuvieron sus 3 dosis. Las variables asociadas fueron todas estas. De todas estas, la que vamos a utilizar es la que más cerca se encuentre a 2.4. ¿Ya? Acá tenemos la edad, por ejemplo, baja con la edad, 1.18 por cada año. Aumenta, en este caso está relacionado a las personas que están solteras o no casadas, con OR de 3.62. Aquellas que no practican una religión organizada, OR 2.4. Hasta ahorita ese es el que más se asemeja. Y conocimiento acerca de BRIT 6.23, conocimiento entre HBP y el cáncer cervical 3.9, la importancia de la vacuna, de la vacunación como puerta preventiva, 2.45 por una escala unitaria. Ya, tenemos este dato y tenemos este otro, que tiene que ver con la religión. ¿Cuál es el que vamos a elegir? El que más se parezca a nuestra población. Nosotros tenemos en la escuela que vamos a hacer o estos estudios algún sesgo, como por ejemplo es un colegio de mormones o es un colegio evangelista. Dentro de eso, Clorinda, doctor, ¿no? El colegio Educandos, el colegio Educandos, ¿no? Sí, pero ese no es un colegio de mormones, ¿no? No es un colegio rígido, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con seleccionar la muestra. O sea, si nosotros vamos a elegir un colegio
tipo San José Obrero, digamos, que es de régimen evangelista, vamos a tener un sesgo, que la mayor parte no van a querer la vacuna. Pero es un sesgo de selección. Entonces hay que utilizar una población homogénea, representativa. Y para eso podemos utilizar este 2.4. Pero también esto, la importancia de la vacunación de forma preventiva. A ver, un segundito, por favor, están haciendo una llamada, un segundito. Ya, gracias. Entonces, lo que todos ustedes ahora van a hacer a continuación es, una vez que tienen su estudio de referencia, armar su tabla tetracónica. Vamos a utilizar un Excel para eso. Ya. Listo, acá tenemos nuestra tabla. Ya saben que en esta parte de la izquierda entra la posible causa o la variable independiente. Y en la parte derecha entra el posible efecto o variable dependiente. ¿De acuerdo? En este caso, a la izquierda entran los factores. Todos los factores de riesgo o factores asociados. A ver. Y a la derecha, en este caso en las columnas, entra la enfermedad o el efecto. El daño, efecto o enfermedad. Lo que están estudiando, lo que quieren estudiar. Listo. En el caso de este estudio, ¿cuál es el efecto que nosotros queremos estudiar? La deserción, ¿no es cierto? Esa es tu variable dependiente. Listo, entonces en la columna de la izquierda colocamos la deserción. ¿Quiénes o qué cantidad desertan? Y en el lado derecho, aquellos que no desertan. O sea, los que completan su dosis, en otras palabras. Estos son los que completan sus dosis. Ya. Tenemos dos datos, los que desertan y los que no desertan. Y aquí colocamos a los factores. ¿Cuál es el factor que queremos intervenir aquí? Puede ser el de la religión, pero para no tener un sesgo probablemente que se pueda presentar cuando tengas un colegio no adecuado, ¿ya? Podemos poner la importancia. Aquellas personas que creen en la importancia de la vacunación de forma preventiva. ¿Ya? Ahí dice que es 2.4
45. Por escala unitaria, eso vamos a ver ya después. Podemos usar cualquiera. Vamos a hacer de cuenta que usamos un OR de 2.45. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que en tus resultados hay 335 participantes. Ya. Primero, el factor antes de que se me vaya. Ya. El factor de riesgo en este caso es, a ver, creer en la importancia de la prevención, la creencia de la importancia de la prevención de la vacuna. 2.45, entonces esto no sería un factor asociado. Ya, entonces, a ver, un segundito. Creer que la vacunación es de forma preventiva, en la importancia de la vacunación preventiva, ¿sería un factor asociado, un factor de riesgo o un factor protector? Un factor protector. Un factor protector, pero ¿por qué acá le ha puesto 2.45? Si es un factor protector. Lo mismo pasa acá. A ver, que no practiquen o no participen, perdón, en religiones organizadas, tiene un OR de 2.4. Que no participen en religiones organizadas, ¿qué sería? ¿Protector o sería un factor de riesgo? Un factor de riesgo, doctor. Que no participen, seguro. No Aquellos tenemos... que no participen activamente en una religión tendrán mayor riesgo para la deserción o menor riesgo. Yo supongo que mayor riesgo, ¿no? Porque al menos en esa religión que ellos deberán tener charlas, ¿no? Claro. Pero acá como está puesto como mayor a 1, implica, en teoría, riesgo, ¿no? No sería factor protector, sino sería factor de riesgo. Ya bueno. Hay que seleccionar bien esta parte, es de cuidado. Este estudio no lo detalla muy bien, porque aquí pone factores relacionados a la vacunación. Obtengo vacunación, 3 dosis y a completarla en mujeres en regiones con baja vacunación. Ya, a ver, 2016, 3 dosis de varias asociadas con la iniciación de la vacunación fueron con iniciación de la vacunación. Allá, ¿qué está tomando? No como factor de riesgo, sino factores asociados con la vacunación, con la iniciación de la vacunación. O sea, ¿qué cosas están relacionadas con la vacunación propiamente, no con la deserción? Acá no analiza el riesgo, sino el evento a favor, o sea, la no deserción, esa es la iniciación. En este caso, esto estaría aquí y esto estaría acá. Al revés. Tengan cuidado porque hay algunos estudios que más o menos así lo relacionan. El estudio no quiere saber los factores relacionados a la no vacunación o la deserción, sino por el contrario, a la iniciación. Las variables asociadas con una iniciación para la vacuna VPH fueron, por ejemplo, la menor edad,
el hecho de estar solteras. Eso mejora la vacunación, la iniciación de la vacunación. El no practicar una religión organizada también lo mejora. ¿Sí? Entonces, entendamos bien y ten cuidado en tu trabajo, porque esto es para la iniciación. ¿Cuáles son los factores relacionados a la aplicación de la vacuna VPH y 3 dosis y a la vacunación completa con 3 dosis en aquellos lugares que tienen baja vacunación? Ellos quieren saber los puntos a favor, pero relacionados, el evento en este caso a controlar no es la deserción. Cuidado con tu estudio, es el completar la vacuna. ¿Se entiende eso? Sí, sí, doctor. Sí, sí. Acá cambia tu variable. Tu variable, en tu caso, la variable dependiente es la deserción. ¿Ya? Pero ojo, estás usando un estudio en el cual la variable dependiente no es la deserción, sino es que complete sus 3 dosis. Aquí, el escenario. El escenario en tu estudio, tú estás hablando de 77% de cobertura y 9% de deserción. Aquí el escenario es favorable. O sea, queremos saber por qué ese 9% no quiere vacunarse, porque ya el 77% se ha completado. Aquí el escenario es favorable. En cambio, en tu estudio de referencia, el escenario en regiones con baja vacunación de Estados Unidos, aquí el escenario es desfavorable. Tu variable dependiente busca la deserción. En tu estudio de referencia se busca lo favorable, que complete sus 3 dosis. Ten cuidado con eso. No, ya, doctor, muchas gracias. Yo te sugeriría encontrar otro estudio que también busque como variable dependiente a la deserción. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo de nuevo, no hay ningún problema. Como ejemplo, ojo, no va a ser tu ejemplo. Tienes que buscar otro estudio. Ya, Este no está buscando lo que tú quieres, no está relacionado a lo que tú quieres. Pero bueno, imaginemos que sí. En este caso, la variable dependiente de este trabajo es la no deserción, o que completen sus 3 dosis. Esa es la variable dependiente. Por lo tanto, la cosa negativa sería la deserción. ¿Ya? El factor que están intentando relacionar es, por ejemplo, que no pertenezca o no participe a una organización religiosa. ¿Ya? Acá lo favorable que ellos buscan es que no participe en una organización religiosa. Por lo tanto, acá será que participe en una organización religiosa. Este es el factor de riesgo, o el factor asociado que yo quiero tratar de relacionar. Este es el efecto. ¿Ya? Entonces vamos a ver los datos. Para empezar, cuántos participantes tiene el estudio? En total. 325 participantes, doctor. 325 participantes. Ese es el total, acá se pone el total. Es la suma de los casos y controles, o de la suma de los expuestos y no expuestos. Estos serían tus casos, estos serían tus controles. Estos son los expuestos al factor de riesgo que quieres relacionar, y estos son los no expuestos. Esa es la lógica. Acá se pone al total. Ya. Te dice que 204
iniciaron su vacuna. De 324 pacientes, 325 pacientes, 204 iniciaron su vacuna y 159 la completaron con las 3 dosis. ¿Quiénes completaron sus 3 dosis? 159. Y en teoría estarían las personas que desertaron, o sea, las que iniciaron la vacuna, pero no llegaron a completarla. Sería 204, vamos a ver. Igual, 125, que es el total, menos 159. No es ese dato. No son 204. Es probable porque aquellos que han iniciado han podido tener 2 dosis y no las 3, o solamente una. Eso es cuando nosotros tratamos de asociar la primera o segunda dosis, ¿no? Pero en este caso es el completo. De los 204 que iniciaron sus dosis, solamente 166 han llegado a tener las 2 dosis. El resto, probablemente 42, exactamente 42, tuvieron solamente una dosis. Y ahí están los 204. Pero el dato que nos importa es este. Ya. Ahora hay que saber cuántos participaron en una organización religiosa y cuántos no participaron. Eso lo tenemos en la descripción del estudio, los resultados. Después de que ves el resumen, te vas a los resultados. Y a veces ahí mismo sacas la tabla de OR. Mira, hay algunos con una dosis, sin dosis, con una dosis y con 3 dosis. Raza, organización religiosas, aquí está. ¿Quiénes participaron en una organización religiosa? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes no participan? Ya, aquí están los que participan en una organización religiosa. A ver, ayúdenme con la suma, por favor. 72, 75 y 53. 200. 200. Ya 200. El otro, 49, 128 y 105. 282. 282. Correcto. 282 son los que no participan en ninguna religión, organización religiosa. 200 son los que sí participan. ¿Ya? Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa saber quiénes completaron sus 3 dosis y quiénes no completaron. O sea, desertaron. De los que se iniciaron, de esos 204, ¿cuántos desertaron? Aquí, a estas personas no se les pusieron vacuna. A 121 personas no se les ha puesto vacuna. ¿Ya? De esas 121, 72 tienen una religión, practican activamente una religión, y 49 no la practican. ¿Ya? Entonces, estos de acá no se les puso vacuna. ¿De acuerdo? Aquí está 121. A los de aquí se les ha puesto una dosis o más. Más de una dosis. Serían 204. Una o más
puede ser 1 o 2, ¿no? Acá entre paréntesis, pongamos 1 o 2. ¿Quiénes completan? Acá son 204. Fíjense, 75 y 158, aquí está 203. A ver si hemos copiado bien. 75 y 128, sí es correcto. Pero acá dice que son 203. Suele ocurrir que hay algunos datos faltantes. Y acá dice que son 204, pero probablemente cuando ha hecho sus datos estadísticos el investigador, hay una persona que no ha marcado a qué religión pertenece o qué religión practica. Por eso aquí solamente hay 203. Entonces, en este punto, pues, solo para tomarlo en cuenta nomás, como referencia, porque estas cosas suceden, tenemos un missing. ¿Un missing qué cosa es? Es un dato perdido. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, chicos? Sí, doctor. Sí, se entiende, ¿no es cierto? A veces no cuadran los datos, pero hay que tener una explicación al respecto. Y finalmente, aquellas que completaron las 3 dosis son 53 que practican una religión y 105 que no la practican. 53 y 105, a ver, 53 y 105 hacen 158. Vamos a ver. 159. Se lee, ¿verdad? ¿Sí? Lo que quiere decir que aquí también hay un missing. Pero bueno, lo importante lo tenemos acá. Estos son los que tienen dosis completas. Es decir, las 3 dosis. Listo. Ya, a ver, ahora, un segundito. Religión allá. Estos son los que sí practican, los 72, 75 y 53. Estos sí practican una organización religiosa. Estos no. Vamos a poner así nomás, sí y no. Ya. Sí. Ya tenemos los datos. Sabemos que hay 325 participantes. Ya. También sabemos que hay personas que han desertado, hay personas que completaron sus dosis, 159, y hay personas que han desertado. Vamos a ver este dato todavía. Vamos a hacer que nos guarde un poquito. Ya, de estos que han completado que han completado sus dosis, 159, ¿cuántos no participan en una organización religiosa? Nuevamente, de aquellos que completaron sus 3 dosis, ¿cuántos no participan de una organización religiosa? ¿Cuántos no participan de una organización religiosa? 105. ¿Sí? ¿Se nota? ¿Se nota? Sí, doctor. Clarísimo. Sí, doctor. Tenemos que ser bastante acuciosos en ver eso. Son 105 los que no participan. Aquí está. Completaron sus 3 dosis, pero no participan. ¿Y esto de dónde lo he sacado? De acá, de este cuadro. Listo. Ahora, si te pregunto, de aquellos que completaron sus 3 dosis, ¿cuántos participan en una organización religiosa? 53. 53. Entonces, si te fijas,
Esto ya no es 159 como pensábamos al inicio, sino es 158. ¿Por qué? Porque hay un missing. Hay uno que no tenemos idea si participa o no participa. ¿Se dan cuenta? Entonces acá tenemos que poner la suma. 158. Listo. Ahora la deserción. ¿Quiénes desertaron o no completaron? O sea, iniciaron, pero no completaron. ¿Quiénes no completaron su vacuna y no participan en una organización religiosa? ¿Cuántos no completaron la vacuna y no participan de una organización religiosa? 128. 128. ¿Sí? ¿Se nota? Lo que quiero es que entiendan, ¿ah? Para eso hemos hecho tanto, ¿no? La tabla tetracórica. A, B, C, E. ¿Qué cosa significa A? Los que tienen uno y tienen el otro. ¿Qué significa B? Que acá tiene y acá no tiene. ¿Qué significa C? Que este no tiene y este sí tiene. ¿Qué significa D? Que no tiene nada. Es eso, esa es la tabla tetracórica. Y de aquí sale. Y entonces, quienes tuvieron una o dos dosis, pero no completaron su vacuna, son 128. ¿Ya? Y que no pertenecen a una organización religiosa. La siguiente pregunta. ¿Quiénes desertaron, o sea, que no completaron sus 3 dosis, pero participan en una organización religiosa? 75. 55. Correcto. ¿Esto cuánto es? 128 y 75, 203. ¿Se dan cuenta? Esto es 203. Lo que quiere decir que esto no se está analizando con los 325 participantes, sino ¿con cuántos? Esto más esto. 361 pone. ¿El total cuánto era? 125. Acá hay un dato, tienen que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Pero bueno, estamos sacándolo de la misma tabla del investigador. Probablemente el investigador no ha hecho bien sus cálculos. Estoy sospechando eso, pero bueno. Tiene 158 acá, tiene 203 aquí. 120, 105 y 128, ¿cuánto sería? 233. 233 acá. Y 53 y 75 sería 128. 128. La tetracórica. Incluso estos dos suman 361 y estos dos también suman 361. Y este, ojo, no es 325 como el investigador dice. Probablemente haya habido un error aquí. Pero bueno, sea como sea, esta es la hecha tu tabla de población total. Ahí está. Y ahora vamos a identificar cuánto es el OR que le ha salido al investigador. Él dice, organización religiosa, ¿cuánto es el OR? Chicos, ¿están ahí? 240, doctor. 240. 40. Ya, esto se pone acá. OR, eso es lo que dice el investigador, ojo, 2,40. Eso vamos a ponerlo en rojo. Es lo que dice el investigador. Ahora vamos a sacar nosotros nuestro propio OR para ver si eso es correcto. ¿Cómo se calcula el OR? Es el cociente de los productos cruzados. 105 por 75 sobre 53 por 128, ¿verdad? Sí. 105 por
75, esto, sobre 53 por 128. Listo. Este es el OR real. Miren que no tiene mucho que ver con el OR que ha calculado el investigador. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué no hemos entendido que sí ha entendido el investigador? ¿O cuál ha sido la intención del investigador? Tal vez lo estamos malinterpretando. Tal vez él está tratando de demostrar las variables que están asociadas a la iniciación de la vacuna, a la iniciación. Y nosotros hemos estado buscando la deserción, porque estábamos guiándonos en la idea de vuestro compañero. Tal vez eso. Entonces, lo que el investigador realmente quiso demostrar es aquellos factores que están asociados al inicio de la vacuna. Solamente al inicio. Es por eso que acá pone, de las 325 personas, 204 iniciaron la vacuna. ¿Sí? ¿Qué son estas? 204 que iniciaron la vacuna. 75 y 128. Por eso, a ver, es bueno que nos haya presentado este artículo su compañero porque da pie para poderles decir que tenemos que elegir con cuidado nuestros antecedentes. A veces parece que son muy similares, ¿no? Como en este caso, pero el objetivo cambia. El objetivo es otro. Entonces, probablemente el investigador quiera saber respecto a la iniciación. A la iniciación de esto. Y acá estamos poniendo otras cosas, ¿no? Ahora, si tú cambias el orden de los factores, probablemente el resultado siga siendo el mismo. No va a cambiar. Pero a ver, vamos a intentar. Ha cambiado, pero hacia menos ya también. Estamos interpretando bien. Probablemente el investigador ha tenido un error en su cálculo. Es probable y lo podemos verificar en sus resultados de OR. Estos son sus resultados descriptivos. Pues, el resumen también lo ponen mal. Estos son los
los ORs ajustados y crudos con el 95% de confianza para predicciones de iniciación de la vacunación y para completar y ajustando las variables usando una regresión, un modelo de regresión en el 2013. El OR crudo practica, organización que practica. 10 versus 9, 0,40. Es el OR. Cuando lo ajusta es 0,41. Para las personas que están completas, 0,38 y un ajustado de 0,40. O sea, son otros ORs. Diferente al OR que nos pone en su resumen. Fíjense. Bueno, es una cuestión de interpretación del estudio, del trabajo, y a esto se le llama lectura crítica. Entonces, el investigador o el autor no ha hecho los procesos regulares, probablemente no estimaba adecuadamente, o no se ha dado a entender en su objetivo del estudio, ¿no? Lo cierto es que tenemos este OR. No es este. El punto es que vamos a calcular la muestra como ejemplo, solamente como ejemplo. Tomando en cuenta como nuestro cuadro ya tetracórico a este punto. Ya, la no deserción o completar sus dosis, la deserción, el que no participe en una organización religiosa y el que participe. Ya. Esto, recuerden, es el expuesto, no expuesto. Casos, controles. Ya. ¿Cuál es el ratio? Ya hemos hablado del nivel de confianza, del poder. ¿Cuál es el ratio de los controles y los casos? ¿Dónde están los controles? Acá. ¿Y dónde están los casos? Aquí. ¿Qué te pide? Ratio. ¿Qué es ratio? Es el cociente. Controles 203, casos 158. Entonces, el ratio de controles a casos es controles 203 sobre casos 158. Junto 1.28. Eso se coloca acá. Si ustedes desean, pueden colocar con decimales, con 3, con 4. Vamos a colocar con 3. 285, aproximando, ¿no? Y si no están seguros, pueden hacer esto. Ahí está. Aproximamos a 3 dígitos. Eso va acá. ¿Ya? Ahora tenemos que colocar el porcentaje de controles expuestos. Porcentaje de controles expuestos. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles? ¿Cuáles son los controles, chicos? ¿Estos o estos? Los que no tienen deserción, doctor. ¿Los de la columna D o la columna E? D. De Controles. E. Estos son casos, estos son controles.
Estos son expuestos, estos son no expuestos. ¿Ya? Dice porcentaje de controles expuestos. Los controles en total son 203. Y te pide el porcentaje de los expuestos. ¿Cuáles son los expuestos? ¿Los de la fila 3 o de la fila 4? Los de la fila 4. 3. Entonces, te está pidiendo este 128, ¿qué porcentaje del total de controles es? 128, ¿qué porcentaje de 203? Entonces, tenemos igual 128 entre 203. ¿Ya? Y como es todo esto, lo vamos a multiplicar por 100. ¿Sí? Listo. Reducimos y aproximamos a 3 dígitos. No, a 2 nada más. Sería 63.05. Acá está en porcentaje. 63,05. Listo, ya tenemos el segundo dato. Y el tercer dato, el otro, el OR. Pero doctor, ¿qué OR vamos a tomar? En teoría, y me hubiera gustado que sea un mejor ejemplo, pero bueno, en teoría tendríamos que tomar el OR del investigador, el que te dijo que salía, ¿no? El 2.4, que es el OR que estamos buscando, que es el que más se aproxima a lo que queremos. ¿Ya? En teoría debería ser esto. Pero, este es el que nos ha salido. 1.16. Imaginemos solamente por cuestión del ejemplo, que el investigador pues ha dado a entender y no es el 1.16, sino realmente es el 2.4, el que queremos. ¿Sí? Idealmente en la muestra ustedes acá tendrían que poner 2.4, porque eso les estamos pidiendo, que se acerque a 2.4. Y automáticamente te sale el porcentaje de casos sin exposición. Pero esto no es lo importante es que ya tienes el tamaño muestral. Es este, 239. Y en este caso, acá son tus cosas. El EpiInfo agarra la tabla tetracórica, pero en forma, como les digo, inversa, ¿no? Acá pone los casos y controles en las filas. Y acá te pone los que están expuestos y no expuestos en columnas. Hace solamente inversión de esto. ¿No? El punto está que tú tienes 239 como muestra, como tamaño muestral. De esos 239, 105 son casos y 134 son controles. Según los datos del investigador, con este pequeño artificio, ojo, con este pequeño artificio, ya que en teoría tendría que habernos salido aquí. ¿Qué pasaría si le ponemos el verdadero OR? Vamos a probar. Si yo le pongo el OR verdadero, 1.16. Fíjense lo que pasa con nuestro tamaño de muestra. Era 234, creo, ¿no? Fíjense ahora, 6.475. Entonces, en la clasificación, probablemente hayamos tenido una equivocación. ¿No? Doctor, yo he sacado un ratio juntando las dos, o sea, los que tienen una dosis o más y las dosis ¿No? completas, y me ha salido un ratio de, me ha salido 2.6. A ver, ¿cuál me dices?
O sea, he juntado a los que tienen una dosis o más y a las dosis completas en como una sola y les puse ahí en qué Versus no corresponde. vacuna. Ajá, versus no vacuna. Ajá, y me salió 2 puntos. Ya, pero esto no es lo que te dice el autor. Acá te dice las variables asociadas con la iniciación de la vacuna. O sea, acá cuenta que tengas una dosis, ¿no? Que no hayas tenido tu segunda o que no hayas tenido tu tercera y hayas fuera del estudio, ¿no? Pero no se trata de probar. O sea, para que no nos suceda esto, si bien es cierto estamos aprendiendo, pero para que no nos suceda este tipo de encontrar un estudio que realmente se parezca al nuestro. Por eso aclaramos el percance al inicio. Esto vamos a hacerlo solamente como ejemplo, porque su compañero, perdona tu nombre, Juan Diego, doctor. Juan Diego no va a utilizar este estudio por nada, no puede utilizar este estudio, porque no se parece al de él. Y tendría que estar haciendo interpretaciones como hemos intentado hacer nosotros. Él no va a utilizar este estudio, tiene que elegir otro. Pero lo importante es que ahora sabe la razón. El objetivo de la investigación de este trabajo no se parece al objetivo que él está planteando. Y otro consejo más, él tiene que decidir si va, para el análisis de la muestra, si va a agarrar la deserción o va a agarrar la no vacunación. Ya. Vamos a hacer lo que su compañera también nos dice. A ver, tú has juntado, me dices, 1, 2 o 3 dosis versus ninguna. Sí, doctor. Ya. ¿Y acá qué le has puesto? ¿Ninguna? No, acá le ponemos en todo caso 1, 2 o 3. Ajá, y el otro no, ninguna dosis. Solo para probar, por favor, no se hace así, pero vamos a probar. 1, 2 y 3 sería se vacunaron, ¿no? Se vacunaron. Y acá sería no se vacunaron. Doctor, ¿ese missing lo vamos a considerar o no? No. Estos dos no se consideran. Ya, ¿cuántos no se vacunaron y no participan en una organización religiosa? 49. 49. Ya. ¿Cuántos no se vacunaron pero sí participan en una organización religiosa? 72. 79. Ajá. Listo. ¿Quiénes se vacunaron con 1, 2 o 3 dosis y no participan en una organización religiosa? 233. 233. ¿Y el otro? 128. 128. Ajá. Listo. 128. Y así sale 2.67. Pues esto sería el factor de riesgo que no participa una organización religiosa, pero en relación a los que recibieron por lo menos una vacuna. Puede ser 1, 2 o 3, pero por lo menos recibieron una. Versus aquellos que no quisieron vacunarse. Y aquí el objetivo del estudio cambia. Ya no es que completaron su vacuna, sino a los que factores asociados de riesgo, factores asociados a la no vacunación sería. ¿Se dan cuenta? Es válido, bien por el ejercicio y por el ejemplo, pero es otro estudio. Tranquilos, lo que yo quería demostrarles con esto es que de dónde sale esa tabla tetracórica, que es lo que van a construir todos ustedes. Vamos a poner otro ejemplo, pero se entendió, Juan Diego, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, maestro, buscamos otro estudio, por favor. Estás bien con casos y controles, continúa con eso. A ver, Araceli. Sí, doctor. ¿Qué tal? Araceli, tu diseño y por qué.
Sí, doctor. Pues yo escogí un diseño observacional transversal, no, el cual es descriptivo, puesto que primero voy a tomar una población, va a ser un estudio poblacional, ¿no? Y pues investigo lo que es la tasa de donación en lo que son los ciudadanos de Cusco, la cual es de 13,5% de los habitantes que sí desean donar. Y pues entre todos los temas en los antecedentes de investigación, la máxima asociación que se ha llegado es del odds ratio. Por eso, doctor, además que me Ya, parece factible y pues investigo factores, ¿no? Factores que se asocian a la donación. ya, listo. Tienes ORs entonces, ¿no es cierto? Quieres factores asociados. Ya, por favor, ¿me compras tu estudio de referencia? Sí, doctor. Para el tipo de diseño que ella está planteando, que es un estudio poblacional, bastaría con ingresar y hacer el cálculo del tamaño de muestra de la manera natural, con la fórmula clásica. Pero vamos a revisar su estudio y vamos a ver cómo ellos han hecho, porque estamos hablando de factores asociados. ¿Dónde estamos? Acá. Tienes listo. A ver, factores psicológicos, sociales y culturales, la donación de órganos de un grupo de adultos peruanos. Ya. Caray. PDF. Ya. Es un estudio observacional, retrospectivo, transversal. Encuesta transversal. Que incluyó adultos de 18 a 60 años. En 3 distritos de Lima, de diferentes estratos. Se aplicó un cuestionario validado por Alfa de Columbus y el 072. Listo. La conclusión principal. El factor asociado estadísticamente significativo a la donación de órganos en los 3 distritos de Lima fue el factor psicológico. El factor social y cultural no presentaron asociación en los distritos evaluados. Ya, en el factor psicológico, ¿dónde está? Psicológico, ahí está. Se asoció significativamente a la donación un OR de 6.4. Este OR es bastante. Es bastante. O sea, es muy evidente. A ver, ¿qué quiero darles a entender con esto? ¿Por qué no es conveniente utilizar estudios con ORs muy altos? Cuando tú quieres comparar una población, en este caso 3 distritos de Lima, vas a compararlo con 5 distritos de Cusco, ¿ya? Probablemente aquí la parte psicológica sea muy evidente y ha hecho que el OR sea pues demasiado alto. Si tú pones este OR en los cálculos para tu tamaño de muestra, al ser tan evidente la asociación, el tamaño de muestra va a reducirse. ¿Han visto en el ejemplo anterior? Era 2.4. Con 2.4 yo tenía 239 de muestra. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo reducimos a 2? Fíjense, aumenta a 355. ¿Qué pasa si yo lo reduzco a 1.5? Aumenta a 939. Por el contrario, ¿qué pasa si era 2.4? 239. Pero yo lo aumento a 4. Fíjate, 118. ¿Qué pasa si yo pongo el OR que dice este estudio? Que es 6.407. 6,407.
Fíjate, 82. ¿Ustedes creen que con 82 encuestas podría tener resultados interesantes? No. ¿Se dan cuenta? Ese es el objetivo. O sea, por eso les estoy repitiendo ya varias veces, elijan estudios que no solamente se asemejen, ¿no?, a lo que ustedes están queriendo hacer en objetivos, sino también dentro de los factores asociados que ustedes quieren estudiar, elijan ORs que están cerca a 2.4. Acá tienes el 6.4, el 0.566 y el 0.87, que no son buenos estudios, no son buenos ORs, no te ayudan mucho para el cálculo de tamaño muestral. Pero tenemos una gran ventaja. Tu trabajo es transversal. Tu trabajo es una encuesta poblacional. Cuando tienes una encuesta poblacional, entras a otro modo u otro estilo de hacer un cálculo de muestra, en donde la prevalencia es lo más importante. Entonces, acá estamos hablando de factores psicológicos sociales asociados a la donación de órganos. ¿Cuál será la prevalencia de donación de órganos en este estudio? Doctor, en ese estudio no sale la prevalencia. ¿Y tienes otro? Sí saqué de la RENIEC que salía que era 13.5. A ver. Actitud. Estado civil. Cultural. Fíjate, ¿no? El intervalo de 6.4 a 29. Es muy amplio. Asociados a la donación de órganos, cultural, factores psicológicos. Pues, y de frente saca los cálculos al chi cuadrado y al p. No hay una tabla de frecuencias. Normalmente cuando ustedes hagan la publicación, si es que sus artículos llegan a una revista, les van a pedir una tabla de frecuencias. La primera y la más básica. Acá ya de frente está yéndose al chi cuadrado, al p y al OR. Pues este OR yo no sé de dónde sale, ¿no? Debo, como en el ejemplo anterior, tener los datos de cómo es que se calcula. Ya, pero no es buen estudio. Tampoco no vamos a demorarnos ya. Ya les estoy explicando por qué no podemos aplicar con esto. Es un OR muy alto. Ya. Otro estudio. Sí, doctor. Donde haya un OR 2.4, más o menos. Sí, doctor, solo que este era de Perú, los otros son de otros países. No está bien, no hay problema. O donde tengas la prevalencia. A ver, mándamelo ya. Mientras tanto, les explico esto. Ya. En el caso de su compañera, ella no estaría ya acá en casos controles. Tampoco es un estudio de corte. Puede ser un cross-sectional. Si vas a hacer factores de riesgo o prevalencia, es un cross-sectional o transversal. ¿No? Pero también puede ser una encuesta poblacional. Ella ha dicho que puede hacer una encuesta poblacional. Si es que hacemos una encuesta poblacional, los datos que te piden son diferentes, son distintos. Acá te pide el tamaño de la población, la frecuencia esperada, que es, en otras palabras, es la prevalencia. Esos datos son los más importantes. Por ejemplo, ¿cuánto es la población de la ciudad de Cusco? De Cusco hablo por los 5 distritos, San Sebas, San Jerónimo,
Huancha, Cusco y Santiago. ¿Cuánto es la población? Araceli, ¿cuánto es la población de Cusco? Sí, doctor, era algo de 4.000, hay un rato. Ya, doctor. Era, ya, 428.450. 128.450. La frecuencia, De los que sí aceptan donar órganos es de 13.5. los que donaron, ¿no? Ujú. 13,5. Ya, con un error aceptable del 5%, que es complementario a este, ya que es complementario a la confianza. Si la confianza es 95, el error es 5. ¿Ya? Y un efecto de 1 para un solo clúster. Si nosotros queremos 95% de confianza, tendremos que hacer 179 encuestas. Es el tamaño. Ya, y a esto el 10% le aumentas, ¿no? Sería 18. 179 más 18. ¿Cuánto sería? 197. Ese sería el tamaño muestral, si es que estamos hablando de esta población. ¿Ya? Pero como tú quieres estudiar factores asociados, los factores asociados se hacen a través de estudios transversales. El diseño es transversal, no sería una encuesta poblacional. Si es transversal, ahora, ojo, algo me estoy olvidando. ¿Cuál va a ser tu población? Me dices, ¿en qué grupos etarios vas a preguntar? Doctor, como el estudio, mayores de 18 hasta 60 años. Ya, entonces tienes que poner acá la población mayor de 18 hasta 70. No puedes poner la población total. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Ese es el tamaño poblacional de o sea, tu marco muestral. Este es tu marco muestral, no es la población total. Solo para que lo tengas en cuenta. Ya, entonces, en los cross-sectional esto pasa. Y de la misma manera como en el caso anterior, ya también con otros puntos de corte te piden el ratio de no expuestos sobre expuestos, el porcentaje de resultado de no expuestos en el grupo de no expuestos y el risk ratio, riesgo relativo o el OR. Entonces, esos datos tienen que sacarlo de tu estudio, si vas a hacer factores asociados. Si solo tu estudio consta en prevalencia, entonces el otro. Vamos a hacerlo de las dos maneras. ¿Ya me enviaste el estudio? Doctor, sí, pero también tiene un alto ratio, no creo que. Sí. Trata de buscar un 2.4. ¿Alguien tiene ya un estudio con más o menos 2.4 y tiene intención de hacer un transversal o un casos y controles?